muchas gracias. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más aquí, hermanos. Pastor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este púlpito. Y bueno, siempre nuestras oraciones han sido para ustedes. Y me da gozo ver que ya no hay nada aquí atrás, porque el edificio ya se pagó. Amén. Hemos estado orando y gracias a Dios me alegró mucho cuando el pastor me dijo, pues ya pagamos todo. Qué bendición, y también por lo que ustedes están haciendo por la obra de Dios allá en el Estado de México, o allá en México, con esa ven. Qué bendición, de verdad, hermanos. Rancho Viejo, sí. Rancho Viejo. Muy bien, pues ahora todo va a ser hecho nuevo por la gracia de Dios, ¿verdad? Y de verdad, hermanos, qué bendición. Pastor, pues queremos decirle que estamos orando por usted. Gracias. Estamos orando por ustedes, hermanos, y que Dios siga bendiciendo esta obra. Me da gozo, me da gusto poder ver caras nuevas, y me da tristeza no ver algunas caras que ya conozco, ¿verdad? Pero qué bendición de verdad poder ver a gente nueva, Quiero animarles, hermanos, a que sigan orando por su pastor, a que sigan orando por su pastor. ¿Sí, hermanos? Dice la Escritura, si no podemos amar a quien vemos, ¿cómo podemos decir que amamos al que no vemos? Allá en Primera de Juan, ¿verdad? Pero de verdad, hermanos, recuerden que el pueblo de Israel en aquel tiempo, hermanos, para ganar la batalla, hermanos, Moisés tenía que orar, pero era sostenido por dos hombres, por Aarón y Hur. Y cada vez que él oraba intensamente, hermanos, el pueblo de Dios ganaba la victoria. Entonces, hermanos, sin duda alguna, es que el anhelo del pastor, o todo pastor, pueda, hermanos, seguir creciendo la obra de Dios, que estas bancas se puedan seguir llenando, pero hace falta la ayuda de cada uno de ustedes. Y por lo tanto, quiero animar a cada uno de ustedes a que, hermanos, pues juntos, nosotros allá, ustedes aquí, sigamos haciendo la obra de Dios. Amén. ¿Estamos contentos, hermanos? Muy bien. Pues quiero, hermanos, pedirles, si me nota un poquito cansado, no estoy enfermo, solamente es cansado. Hermanos, fue intenso el viaje, llegamos a las 3 de la mañana. Hermanos, nada más llegamos, nos dormimos unas 3 horas, yo creo. Y con un poquito confundido por el horario, ¿verdad?, de México y el horario de acá. Pero gracias a Dios que nos permitió llegar con bien. Y de verdad, hermanos, qué bendición. Quiero agradecer, hermanos, la fidelidad de cada uno de ustedes por sus oraciones y por su generosa ofrenda, que han sido partícipes, hermanos, en el proceso de estos largos 13 años. De verdad, Dios bendiga, Dios les multiplique, Dios les permita, hermanos, su bendición en cada fuente de ingreso, y que Dios les permita, hermanos, pues seguir adelante también en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, la invitación es para que usted considere. Yo sé que hay muchas obras, hermanos, muchas obras, que probablemente requieran otros más que nosotros. Quiero reconocer eso. Pero si el Espíritu Santo le conmueve, hermano, pues qué bendición. En la Escritura nos dice que hubo un buen samaritano. Necesitamos otros buenos samaritanos. Amén. Necesitamos buenos samaritanos. Y en una ocasión, Cristo Jesús, caminando con sus discípulos, le dice a sus discípulos: vayan y suelten. Y cuando eso lo llevan, dice, su respuesta de ustedes va a ser: el Señor lo necesita. Hermano, su participación, su generosidad, hermano, lo necesita el Señor allá, también en Durango. Amén. Amén. Usted diga amén, hermano. Yo sé que usted está atento. Está como el pueblo de Israel. Dice la Escritura que cuando se enseñaba la palabra de Dios, el pueblo estaba atento. Pero también dice que decía amén. Amén. Bueno, entonces, hermanos, de verdad, qué bendición que usted participe, o siga participando, siga siendo fiel.
Y de verdad, hermanos, solamente a lo mejor es cuestión de que usted tome la decisión. $20, hermanos, para que usted pueda seguir participando en esa obra, divididos en 269 metros. Ahora, si Dios le pone en su corazón, hermanos, un poquito más, pues qué bendición. Vamos a empezar. Hoy, como le comentaba, llegamos en la madrugada y bueno, vamos a empezar a levantar esta promesa de fe. Y quiero agradecer la compañía de mi esposa, que en esta ocasión me acompaña, porque luego los hermanos, oiga, ¿y su esposa? No, pues en esta ocasión, hermanos, pues debimos de haber hecho el viaje desde hace una semana, pastor. No fue posible. Conseguimos el permiso para que nuestro niño de 12 años pudiera acompañarnos, porque pues con quién lo dejábamos, y luego mi hijo por ahí hizo un arreglo en su trabajo y ya pudimos dejarlo ahí con él, y bueno, nos vinimos ahora solos, hermanos. Estamos contentos, hermanos. En una ocasión llegó una pareja, no sé si más o menos de mi edad o un poquito más mayor. Se sentaron en el restaurante. En México es poco común eso, pero aquí más, ¿verdad? Entonces, aquel hombre le dice a su esposa: cariño, ¿qué es lo que quisieras pedir? El mesero escuchando. Y la señora o la esposa tratando de ver qué menú le iba a agradar. Y el hombre le vuelve a repetir: corazón, ¿qué es lo que quisieras disfrutar esta mañana? Y aquel hombre, el mesero, se queda asombrado y le dice: oiga, señora, ¿a poco usted así trata a su esposa? Dice: no, lo que pasa es que de repente se me olvida el nombre de ella. ¿Verdad? Ahora, bueno, yo creo que ya van a estar más contentos, ¿verdad? Bueno, yo no sé si sucedió aquí o allá en México, ¿verdad? Pero por ahí, en algún lugar, hermanos, sucedió. Muy bien, quiero compartir la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. La importancia de poder estar a solas con nuestro Dios. Amén. Qué importante es eso, que usted pueda pasar un tiempo a solas con nuestro Dios. Pasamos un tiempo, hermanos, trabajando. Pasamos un tiempo con nuestros hijos, con nuestra esposa, en la iglesia. Pasamos un tiempo, tal vez ahora con las redes sociales, tomando tiempo. Pero ¿cuánto tiempo pasamos con nuestro Señor Jesús? Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, llevando a cabo su ministerio por más de 3 años, pasaba un tiempo a solas con su Padre, dejando ejemplo para que cada uno de nosotros pudiésemos pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo lo requerimos. Todo cristiano lo requiere. No hay un solo cristiano que pudiese pasar un tiempo sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Moisés en una ocasión dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lugar. No puedo dar el siguiente paso. No puedo hacer la gran obra que tú quieres que yo haga. Nada podemos hacer, dijo Cristo Jesús. Necesitamos un tiempo. Jesucristo buscaba un tiempo para pasar a solas con su Padre. Mi pregunta en esta mañana es: ¿usted está tomando un tiempo para estar a solas con nuestro Señor Jesucristo? ¿Ha dejado de pasar un tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo? ¿O está esforzándose día a día seguir pasando un tiempo con nuestro Señor Jesucristo? En la escuela dominical aprendíamos en esta mañana, gracias pastor, muy hermosa enseñanza, y se me vino en mente muchos versículos. Y dice allá en Mateo 5, 11 y 12, cuando por mi causa os vituperen, alégrate,
Ahora, pero qué hermoso que usted y yo podamos buscar un tiempo para que cuando esos tiempos difíciles podamos estar gozosos. Usted y yo requerimos pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. No debemos dejar pasar el tiempo sin pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos se acercaron a Cristo Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos, hermanos, aprendieron a orar. Pasaban tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que ya después de que Cristo Jesús asciende al cielo, la iglesia en Jerusalén, hermanos, es movida por el Espíritu Santo. Necesitamos pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo pueda movernos a trabajar para la obra de Dios, para ver las almas que se están muriendo sin Cristo y para que usted y yo podamos glorificar con nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos pasar un tiempo. Necesita usted pasar un tiempo. No dejemos pasar más el tiempo sin pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. Por favor, puestos en pie. Vamos a leer una porción de la Escritura. Vamos a leer del 12 al 17. Dice la Escritura del 1 al 17, por favor. Lucas capítulo 5, 1 al 17. Voy a leer el verso 1, ustedes el 2, nos unimos en el 17. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Lucas capítulo 5, verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Y entonces, gracias, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, se limpió, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino que le dijo: muéstrale al sacerdote y ofrece por purificación de su manto para testimonio a él. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Todos? Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Oremos, por favor. Padre, gracias por la bendición, Señor, que nos da de poder reunirnos. Gracias por cada familia representada, por cada corazón.
Ruego, Padre eterno, que por favor usted prepare el corazón de cada uno de mis oídos, unja sus oídos. Y Señor, le ruego, Padre eterno, que por favor, ahora, mi Dios, que su palabra va a ser predicada. Padre eterno, usted pueda, Señor, tomar toda carga, toda necesidad. Y que, Señor, estemos preparados, espiritualmente hablando, para recibir tu palabra. Le ruego que usted bendiga el bosquejo preparado, bendiga a un humilde servidor. Tome control de mis labios, de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos. Y le ruego, Señor, de su poder. Por favor, se lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Quiero que notemos, hermanos, unas palabras que es importante que, hermanos, pueda usted considerarlas. En el verso 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Oraba. En el verso 17, al final, párrafo último, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Conforme va pasando el tiempo, desde el momento en que usted recibió a Cristo, debe de haber un crecimiento. Conforme ha transcurrido el tiempo, desde que usted decidió tomar la decisión de servir al Señor, debe de haber frutos. Y por tal motivo, también debe de haber algo importante en su vida, que es pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. El que controla el audio, el que abre las puertas de este lugar, el que llega primero, el que llega al final, el que prepara el café, qué rico café. El que, hermanos, está siempre pendiente por la obra de Dios, debemos pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer la obra de Dios si nosotros no estamos pasando un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. No podemos, hermanos, dar frutos si usted y yo no estamos pasando un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. No podemos ganar, hermanos, almas para Cristo si no estamos buscando un tiempo para pasar con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo podría usar su divinidad para poder hacer todos los milagros que acabamos de ver. Sin embargo, dice la Escritura que Él requería pasar un tiempo. El tiempo es importante. La Escritura dice que usted y yo, hermanos, somos como la flor, nacemos, crecemos y luego nos marchitamos. No debemos de desperdiciar el tiempo. Dice la Escritura, hermanos, que es importante que, hermanos, el tiempo pueda ser considerado y es sabio aquel que la aprovecha. Amén. Hermanos, es importante buscar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que sucedieron muchas cosas, muchos milagros. Sucedieron cosas impresionantes que para el ojo humano, hermanos, era algo, hermanos, extraordinario. De tal forma que aún los escribas y fariseos le seguían solamente para criticar, pero también para ver la gloria de Dios. Porque la gente, hermanos, ahí le seguía. Dice la Escritura que, hermanos, había una multitud que quería escucharle. Había una multitud que quería aprender. Había una multitud que, hermanos, deseaba, hermanos, como dijo el salmista David, oh, cuánto anhelo yo tu ley. Y hermanos, había gente que, hermanos, necesitaba escuchar la palabra de Dios porque Cristo Jesús enseñaba con autoridad y enseñaba, hermanos, diferente como los escribas y fariseos lo estaban enseñando. Ahora, qué hermoso que usted y yo tenemos la palabra de Dios. Qué hermoso que usted y yo tenemos, hermanos, un lugar donde poder escuchar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es que usted tiene un trabajo. Qué hermoso es que usted, hermano, hermana, tiene una familia, tiene, hermanos, bienes materiales. Qué hermoso es que, hermanos, tiene un pastor. Pero debemos pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, en esta mañana,
los cristianos del Antiguo Testamento. Los primeros cristianos de la iglesia de Jerusalén. Hermanos, tenían algo extraordinario que la iglesia de hoy lo ha pasado por alto. Que la iglesia de hoy lo ha omitido. Que la iglesia de hoy necesita una vez más retomarlo. Necesita una vez más reafirmarlo en su corazón. Dice la Escritura que todos los días se reunían para estudiar y orar. Dice la Escritura que todos los días, hermanos, andaban de casa en casa, disfrutando el café, disfrutando la palabra de Dios. Dice la Escritura que, hermanos, estudiaban la palabra de Dios para ver si era correctamente conforme a la enseñanza. Ahora, hermanos, es importante pasar un tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba predicando y enseñando la palabra de Dios, hermanos, había milagros. Había, hermanos, gente recibiéndole como el Salvador de su vida, reconociéndole, hermanos, como un Dios todopoderoso. Pero también, hermanos, en el momento de que la gente venía a Cristo Jesús, iniciaba una nueva relación. Había un tiempo en el cual, hermanos, aquella gente deseaba estar con Él. Qué hermoso que usted y yo, maestros, hermanos, que estamos hoy en esta mañana, pudiésemos buscar un tiempo para estar a solas con nuestro Dios. Oh, pastor, es que no tengo tiempo. Y sí, a veces ese es el problema, que decimos que no tenemos tiempo. Pero a lo mejor solamente hay que hacer ajustes. Solamente hay que hacer ajustes en nuestros tiempos. Porque, hermanos, muchas veces desperdiciamos el tiempo. Pero la Escritura nos enseña que, hermanos, toda relación es importante para que usted y yo, hermanos, podamos pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a dar un mal ejemplo. Si usted no hubiera aprendido de cómo manejar su celular, no pasaría un tiempo en usarlo. Sin embargo, aprendió. Sin embargo, ya no lo quiere soltar. ¿Me sorprende? Sí es. ¿Quién puede vivir sin celular? Levante la mano. Levante la mano. El que no puede vivir sin celular. Qué calladitos no lo tenemos, ¿verdad que sí? ¿Sabe, hermanos? Hoy el celular es una herramienta que nos sirve mucho, pero también que nos quita mucho tiempo en ocasiones. Ahora, pero hay algo que usted y yo, hermanos, tenemos que entender. Dice la Escritura de la palabra de Dios, y les daba este mal ejemplo. Hermanos, todos aprendimos a manejar el celular. Algunos lo manejan. Se dice que el ser humano puede manejar el celular alrededor del 25% aproximadamente promedio de las funciones. Probablemente yo ando en el 5%, no sé moverle mucho al celular. Pero, hermanos, las personas que tienen más tiempo pueden usar hasta un 50% de su capacidad de este instrumento. Ahora, hermano y hermana, cuando usted nota a alguien que no sabe cómo manejar el celular, se ofrece para poder ayudar a aquella persona. Y en la vida del cristiano sucede lo mismo. Dice la Escritura en Primera de Juan, por favor vaya conmigo, Primera de Juan 1:3. ¿Estamos contentos, hermanos? Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Dice la Escritura de la palabra de nuestro Dios: lo que hemos visto y oído. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí están conmigo, hermanos? Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, ¿qué sucede?
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre. ¿Y qué? Lo que hemos, dice la Escritura, lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que usted ha visto? Ha visto muchos milagros de Dios. ¿Qué era lo que la gente había visto y había escuchado? Lo que Cristo Jesús estaba enseñando. ¿Por qué la gente le seguía a Cristo Jesús? Por lo que Él enseñaba y por lo que Él hacía. Amén. Amén. Ahora, hermanos, se hablaba de un hermano de Zacatecas con cáncer. ¿Cuántas veces no hemos visto el milagro de Dios en la vida de los hijos de Él? En muchas ocasiones. Me trajo a la memoria cuando el pastor mencionaba esto, un hermano ya alrededor de 65, 67 años de edad, hace 4 años, regresábamos nosotros de un campamento de jóvenes, y entonces el hermano había estado malito, se fue a recibir atención médica, entró caminando, 2 horas después estaba en terapia intensiva. Me llamaron y le dije a los jóvenes, vamos a orar. Nos detuvimos nos faltaba alrededor de 1 hora y media para llegar a Durango. Nos detuvimos a orar. Y le digo, bueno, Señor, es tu hijo. Y bueno, usted sabe lo que puede hacer. Te rogamos solamente tu misericordia para que usted se manifieste en la vida de él. Platicamos, o yo platiqué con el médico. Llegamos directamente al hospital. Convoqué a algunos hermanos, llegaron y estuvimos ahí orando. Entramos y el médico dijo lo siguiente: si su cuerpo reacciona de aquí al lunes, era un viernes en la noche, dice, probablemente va a quedar en vegetal. Estuvimos orando y yo vi a aquel hombre, aquel hermano solamente ya no podía moverse, solamente con signos vitales, apoyado con el instrumento requerido. Y yo lo único que le dije, hermano, si usted me alcanza a escuchar, de corazón pídele a Dios que le ayude. Estuvimos orando el día sábado, el día domingo, todavía en la iglesia. El domingo en la tarde reaccionó. Y puede usted platicar con él, si algún día va a México o va a Mazatlán, llegue a Durango. Hermano, puede usted platicar con aquella persona, con aquel hermano, sin ningún problema. Sensato en toda la extensión de la palabra. ¿Qué es eso? Lo que hemos visto, lo que Dios ha hecho, lo que muchos hemos oído. Hermanos, dice la Escritura, por eso es que la gente se amontonaba. Y vemos, hermanos, algo extraordinario. Ahora se refiere, hermano, a uno de los discípulos de Cristo Jesús. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro había acompañado a Cristo Jesús. Pedro había estado con nuestro Señor Jesucristo. No se había perdido ninguno de esos milagros que había acontecido en aquel momento. Había ido a pescar. Pedro era experto en pescar. Era su profesión. Pedro en esa ocasión, hermanos, ya había ido a pescar y no pescó nada. Ni un resfriado pescó. Regresó y entonces estaba con Cristo Jesús. Y le dice Cristo Jesús, Pedro, boga mar adentro. Después de que Cristo Jesús enseñó, hermanos, y predicó, hermanos, dice la Escritura que Cristo le dice a Pedro, echa la red, Pedro. ¿Y qué es lo que sucede con Pedro? Señor, toda la noche. Ahora vamos a ver, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Toda la noche. ¿Había estado con Cristo o había estado sin la presencia de Cristo? Sí, hermanos, necesitamos la presencia de Cristo. Necesitamos pasar un tiempo, hermanos, en oración con nuestro Señor Jesucristo. Ay, disculpe el ruido, es para despertar. Hermanos, necesitamos pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Usted lo requiere, lo requiero, lo requerimos los cristianos. Cristo Jesús lo enseñó. Y Pedro entonces dice, ay,
Señor Jesús, si es cierto. Lo hice por mis fuerzas. Lo hice estando distanciado de ti, Señor. Pero Pedro dice, mas ahora en tu palabra, hermanos, usted y yo, si Cristo Jesús enseñó que debíamos pasar un tiempo en oración, ¿por qué no lo pasamos? Necesitar pasar más tiempo con nuestro Señor Jesucristo, hoy más que nunca. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos pequeños. Yo todavía tengo un hijo de 12. Y ese niño de 12, hermanos, actúa como cualquiera de sus hijos. No es un fenómeno, no es un extraterrestre. Hermanos, tenemos 5 hijos. Soy mexicano, ¿no? Hermanos, 5 hijos. Llega mi hijo, papá, la igualdad de género. Papá, es que me enseñan esto. Es que, mira lo que la Escritura dice en la palabra de Dios. Hermanos, pero no podemos convencerlos si usted y yo no pasamos un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos pasar más tiempo. Papá, mamá, necesitamos pasar más tiempo con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hijos y con nuestra familia. ¿Sabe, hermanos? El enemigo está robando nuestro tiempo. Lo está robando de tal manera que como Pedro toda la noche, hermanos, había tomado la decisión de ir a pescar y no pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Pedro, hermanos, se da cuenta con quién estaba, entonces dice Pedro, bueno, mas en tu nombre echaré la red. ¿Y qué sucedió, hermanos? Echó la red. Y entonces dice la Escritura, hermanos, que hubo una gran pesca, de tal forma que, hermanos, las redes se rompían, de tal forma que tuvo que pedir ayuda para que, hermanos, pudieran sacar todos los peces. Ahora, hermanos, yo no sé de qué forma lo ha bendecido nuestro Dios, pero lo ha bendecido. Como que no están convencidos. ¿Dios lo ha bendecido, hermanos? ¿Cuántos están seguros de que Dios los ha bendecido? Hermanos, simple y sencillamente, la primer bendición que Dios le dio hoy en esta mañana es que pudimos irnos a bañar y irnos al espejo. Bueno, las hermanas dicen que no salen del espejo, ¿verdad? Nosotros los hombres de repente nos olvidamos, pero, hermanos, esa es la bendición más grande que Cristo Jesús nos ha dado. Pero ¿por qué no pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo? Dios lo ha bendecido de gran manera. Su salud, su familia, un trabajo, sus hijos, una buena iglesia. Lo ha bendecido de diferentes formas. Entonces, ¿por qué no pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no buscar un tiempo para pasar con nuestro Señor Jesucristo? Déjeme, le doy una nota. Cuando Pedro, hermanos, toma la red y se da cuenta que hay muchos peces, no se levantó el cuello y dijo, esto es lo que yo sé hacer. Al contrario, se dio cuenta que lo más importante no era lo que había logrado, era con quién estaba con él. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Señor, apártate de mí que soy pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Amén. Todos. Todos. Hermanos, Pedro nos da un hermoso ejemplo de poder estar cercas con nuestro Señor Jesucristo. Cuando David, hermanos, llega y toma el reinado sobre el pueblo de Israel y se da cuenta que, hermanos, el arca del pacto no estaba con el pueblo de Dios. Lo primero que hizo David fue, una vez más, traer el arca
del pacto. Sí es. Pero antes de que el arca del pacto pudiera llegar a Jerusalén, hermanos, había estado con un hombre que se llama Obed-edom. Solamente por 3 meses. Solamente por un corto tiempo. Y después de que estuvo, hermanos, el arca del pacto, hermanos, con este hombre, dice la Escritura, hermanos, que Dios lo bendijo. ¿Qué estoy diciendo? Que es importante, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo requiero de la presencia de Jesucristo en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de mis hermanos, en la vida de mi familia. Requerimos todos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a buscar un tiempo, hermanos, para pasar con nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted y yo hemos visto y oído, dice la Escritura de la palabra de Dios, ahora que nuestra comunión, hermanos, no se estanque. Que nuestra comunión ahora no mengüe. Que nuestra comunión, hermanos, siga siendo constante. ¿Qué significa eso? Que si hoy en esta mañana, hermano, hay más de un hermano que está en comunión con nuestro Señor Jesucristo, muchos en unos días más se van a sumar. Porque recuerde que Pedro, hermanos, después de que ve esa gran bendición, reconoce a Cristo Jesús de su poder, ahora lo vemos. Todos los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, hermanos, haciendo una gran obra por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermanos? Los que estamos hoy en esta mañana, necesitamos un tiempo con nuestro Señor Jesucristo para que, hermanos, no solamente nuestra relación y nuestro amor, hermanos, siga creciendo, sino que nuestra confianza, hermanos, impacte no solamente en la vida de nuestra familia, sino en aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Porque eso fue lo que sucedió, hermanos, en aquel tiempo. Había una relación fructífera, hermanos, en la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos, una relación constante en la cual, hermanos, ellos pudieron no solamente, hermanos, ver, sino mostrar su fe en quien estaban creyendo. Usted y yo, hermanos y hermanas, necesitamos pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, estos elementos en nuestras vidas de poder, hermanos, la fe, la oración, la comunión, hermanos, en nuestras vidas para que el ejemplo que usted y yo estamos dando lo puedan llevar a cabo nuestros hijos mientras Él no regrese. Mientras Él no regrese, hermanos, nuestros vecinos puedan mirar no solamente que, hermanos, salimos el día domingo con nuestras Biblias, sino que puedan ver a Cristo Jesús en nuestras vidas. Este hermoso ejemplo de la escuela dominical, hermanos, regresaba Moisés. Pero hermanos, ¿cómo regresó Moisés? Lo veíamos hoy. Resplandeciente. Ahora hermanos, dice la Escritura allá en Hebreos, acercaos confiadamente, pues, al trono de su gracia. Amén. Y qué hermoso que, hermano, más personas, más hijos de Dios, hermanos, puedan buscar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, quiero compartirles la Escritura de la palabra de Dios. Nos enseña muchos ejemplos de cómo aquellos, hermanos, muchas ocasiones vamos a la Escritura del Antiguo Testamento y Dios anduvo con Enoc, pero sabe, hermanos, porque eran hombres que tomaron una firme decisión de creer y confiar en aquel que es todopoderoso. Vamos a unos pasajes de la Escritura, por favor. Génesis 5:24.
Estos hombres no dejaron pasar el tiempo, hermanos, sin que pudieran aprovecharlo y pasar un tiempo con nuestro Dios. Génesis 5:24 dice la escritura de la palabra. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Caminaba. ¿Por qué caminaba, hermanos, Enoc con Dios? Porque le gustaba estar, hermanos, cerca de nuestro Dios. ¿Por qué pasa usted tiempo, hermanos, con el celular? Porque le gusta. Bueno, solamente sucede en México, aquí no sucede, perdón. Hermanos, Enoc deseaba, anhelaba pasar un tiempo con nuestro Dios. Usted y yo, hermanos, necesitamos ese mismo concepto en nuestras vidas. Lo necesitamos hoy más que nunca. Otro ejemplo de la escritura, hermanos, Génesis capítulo 6, verso 9, para que no busque o para que no se pierda ahí, estamos en Génesis. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, dice varón justo. Era perfecto en sus generaciones con Dios. Y luego, no era un lobo solitario, o un llanero solitario, o una martita afanada, o un Tomasito incrédulo. No, hermanos, aquí no hay Tomasitos, no hay martitas. Allá en Durango de repente sucede, o en México. Pero dice la escritura, hermanos, que Noé caminó con Dios. O con Dios caminó con Noé. Hermano, hermana, cuando usted conoce a alguien y la amistad sigue creciendo, usted anhela pasar un tiempo con aquella familia o con aquella amistad. Siempre y cuando esa amistad sea algo positivo para su vida. Si usted y yo hemos conocido a Cristo Jesús en nuestras vidas y ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, ¿por qué no buscar un tiempo? ¿Por qué no pasar un tiempo? ¿Por qué desperdiciar el tiempo? Enoc y Noé no lo desperdiciaron. Y no hay razón para que usted y yo, hermanos, lo desperdiciemos. Abraham, 18:33 de Génesis, por favor. 18:33. Dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar ¿con quién? Con Abraham. Y Abraham volvió, ¿a dónde? Pastor, ¿cómo puedo pasar un tiempo con nuestro Dios? Usted puede tomar la palabra de Dios, leerla, y Él va a hablar con usted. Amén. No va a hablar a través de un sueño. No va a hablar a través de una voz audible. Va a hablar a través de su palabra. Dice la Escritura que Dios hablaba con Abraham. Y luego Abraham volvía a su lugar a trabajar, a hacer sus labores, a disfrutar el tiempo que le restaba, pero ya había pasado un tiempo importante con nuestro Dios. Cabezas bajas, ojos cerrados. Hermano y hermana, usted es quien puede tomar la decisión. Si el Espíritu Santo le ha hablado y usted tiene que tomar una decisión, es el momento. Aquellos hombres lo buscaron. ¿Usted está dispuesto a buscarlo? ¿Por qué no viene y le dice, Señor, perdóname, no lo he buscado tanto como, Señor, he visto en el ejemplo de Enoc, Abraham y Pedro? Pero, Señor,
te suplico por favor, que sigas obrando en mi vida. Señor, yo quiero hacerlo antes de que usted me llame a su presencia. Yo quiero rendirle frutos. Comprendo que no puedo hacer tu obra, ni puedo hacer grandes cosas sin tu presencia. Pero Señor, yo necesito pasar un tiempo contigo. Por mi vida espiritual, por el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia y por mi familia. Habrá alguien quien en esta mañana diga: pastor, ore por mí. Amén. ¿Habrá alguno? Amén. Amén, amén, amén. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, por favor, ore por mí? Yo necesito, como David, la presencia de Dios en mi vida todos los días. Necesito pasar un tiempo con Él. En una actitud, hermanos, todos de sumisión a nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar. Vamos a orar. Deje que el Espíritu Santo le diga. Si usted puede venir al altar, usted puede levantarse de su lugar, hermanos, y estar de pie. Vamos a orar. Yo voy a invitar al pastor para que él venga y ore, y que él traiga convicciones a nuestras vidas. Oremos. El altar todavía está abierto. Si quieres venir a la presencia de Dios y arreglar cuentas en el altar. Alejados de Dios nada podemos hacer. Para que haya cambio necesitamos estar cerca de Dios, en la presencia de Dios. ¿Quieres que Dios cambie? ¿Quieres a tu familia algún problema? ¿Quieres que te ayude? Necesitas la presencia de Dios. Lejos de Dios no se solucionan las cosas. El altar está abierto. Si no has buscado a Dios, ¿por qué no lo buscas esta mañana? Le dices: Señor, perdóname. He estado alejado de ti, no he orado, no he tenido comunión. No he estado cerca de ti, Señor. Ayúdame. ¿Tienes algún problema? Lo has querido solucionar tú solo, pero no has podido. Necesitas la ayuda de Dios. Todavía vas a seguir luchando pensando que tú puedes solo. Pedro no había pescado nada. Tú dices: pastor, ya tengo problemas por un tiempo y no los puedo solucionar. Busca a Dios, camina con Dios. Dios te puede ayudar. Dios te está esperando, Dios quiere ayudarte. Bendito Dios Padre, gracias por su santa y bendita palabra que hemos escuchado esta mañana. Gracias por usar al pastor y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra y práctica, Señor, su santa palabra, y que podamos buscar cada día continuamente su rostro, Señor, que podamos buscar siempre su presencia. Gracias por cada familia, cada hermano, y ayúdanos a caminar cada día más cerca de usted. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.